Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir en sintonía. Recuerde que nos puede escuchar y ver a través de las diferentes frecuencias en las cuales se transmite este programa. Está en 88.1 de radio, en frecuencia modulada en la Ciudad de México y la zona conurbada. Nos puede escuchar también a través de las difusoras repetidoras a lo largo y ancho del país y en televisión abierta en el canal 8.1 en el Valle de México, Ciudad de México y área conurbada. Se puede ver en televisión abierta y a través de canales de paga de televisión por cable en el Valle de México a través de Easy, Axtel y Total Play. De tal manera que estamos muy comunicados y sobre todo, o de manera que se puede ver en toda la República y obviamente a nivel mundial, en la página de YouTube de esta multiplataforma de La Octava, donde se transmite a través del canal Julio Astillero. Bien, hay mucha información en este día, como le he dicho, se habla de, pues continúa mucho la discusión y el análisis respecto a lo que está sucediendo con este terrible virus, el llamado coronavirus. Mucha información que resulta interesante, preocupante, nuevos casos en Australia, en Camboya, en Canadá. Todo eso sigue añadiendo preocupación a nivel mundial y en México, donde también hay preocupación por lo que pueda ir sucediendo. Bueno, pues en este día está dentro del esquema del análisis que hacemos de los diferentes puntos de actividad de este fin de semana. Está conmigo Arturo Rodríguez, él es reportero, periodista de la revista Proceso, a quien saludo con gusto y con respeto. Arturo. Julio, un gustazo como siempre. Gracias, Arturo. Igualmente, muchas gracias. Pues con mucha actividad este fin de semana, muchas cosas. Fue un fin de semana muy intenso. En términos políticos, sociales. Creo que hacía ya varios fines de semana que no teníamos un momento como este tan intenso, ciertamente. ¿Qué te llamó más la atención de este fin de semana? Bueno, yo creo que son varios aspectos. Uno que me parece relevante pues es que de nuevo salen las víctimas de la violencia a pedir, a exigir justicia, verdad, un plan de pacificación que no es compatible con el planteamiento del presidente López Obrador, o al menos no lo es en términos político-discursivos, y que pues tiene una culminación muy lamentable con la confrontación o la descalificación que se coreó en el Zócalo a las víctimas por parte de simpatizantes del presidente. Del otro lado, como digamos que los simpatizantes formales o los militantes de Morena pasan a un proceso que termina pues dejándolos en una situación muy complicada, con dos dirigencias que se proclaman legítimas, y como parte pues de un proceso de descomposición que han venido padeciendo desde que ganaron la elección presidencial. Creo que son los dos momentos que a mí me parecen relevantes, ¿no? En particular, en el tema de Morena, pues resulta una acumulación de quejas y protestas contra la gestión de Jade Kolpolemsky, que en su momento tuvo todo el apoyo de los o del alto mando de un partido tan peculiar como Morena, y que pues entró en una ruta de confrontación. Yo pienso que la ganadora política es Berta Luján, y creo que pues a pesar de que Jade Col se aferre a mantener ese liderazgo formal, que jurídicamente va a tratar de retenerlo, creo que la transferencia de poder político ya está muy cantada y muy definida hacia Alfonso Ramírez Cuéllar. Sí, Jade Col viene acumulando, es este tipo de dirigentes que va dejando muchos heridos al paso.
Creo que los casos más notorios pues fue el desaseo con el que se condujo en el caso de Baja California para imponer con pues muy poco tacto la candidatura de Jaime Bonilla, provocando ahí una escisión que dejó fuera pues al liderazgo de Jaime Martínez Veloz. Me parece que es un episodio. Hay algunos que no están dentro de la política formal del partido, pero que sí están, creo que, formando parte de una serie de conflictos facciosos que se reflejan también en el gobierno, al grado de que el presidente López Obrador, de manera muy críptica, ha hecho llamados para que eviten este involucramiento, y me refiero en concreto a la forma en la que ha intentado incidir a través de los superdelegados, o de estos llamados superdelegados o coordinadores estatales de desarrollo, generando también ahí diferentes controversias, y luego finalmente pues esta forma en la que vino postergando el proceso de sucesión de su propia dirigencia, alargándose de manera muy autoritaria y ciertamente desaseada, que la coloca pues en este punto, ¿no? Que es pues un proceso muy peculiar. Yair Kolpolemsky, surgida de las filas de la Canacintra, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, funcionaria, ejecutiva, directiva, y luego da el salto al PRD y luego a Morena, pero siempre acompañando a López Obrador como presidente del partido, como candidato. Y bueno, como si hubiera caído en desgracia, como si algo hubiera sucedido, y de pronto se ha dado esta confrontación que tiene a todo este partido pues metido por lo pronto en ruta hacia la judicialización en el Tribunal Electoral Federal. Sí, hay creo que 7 denuncias. Mira, lo que yo creo es que a través de su trayectoria y de su largo recorrido en la búsqueda de la presidencia, López Obrador fue sumando pues a actores y perfiles de muy distinto origen y formación. Me parece que en ese sentido Yair Col representa el caso extremo de ese pragmatismo que ha complicado mucho la relación con los antiguos militantes de izquierdas que se alinearon a Morena, con algunos grupos que vienen desde pues las luchas primeras de López Obrador, las caravanas por la democracia y aquellas luchas casi épicas hoy o memorables de sus periplos como opositor. Y que finalmente termina haciendo crisis, porque ciertamente pues representa una posición ideológica, una forma de hacer política y un perfil muy pues contrastante con lo que se supondría tendría que ser un dirigente de Morena. Y me parece que también es la oportunidad para que los liderazgos de las izquierdas históricas retomen un poco sus posiciones, que ciertamente pues han quedado excluidos en gran parte de este reparto que se da pues al llegar a convertirse Morena en partido en el poder. ¿Ves a Alfonso Ramírez Cuéllar como la llegada de esa izquierda histórica, de una izquierda social de lucha? Creo que sí. O sea, Ramírez Cuéllar pues representa ese gran movimiento que fue el de los deudores, ¿no? El Barzón, en los años 90. Quizás para muchos, sobre todo tú que tienes una audiencia tan joven, sea algo ya muy lejano el tema de la crisis del 94-95, el Fobaproa, que fue este gran rescate que se hizo de los deudores poderosos económicamente a cargo de pues el bolsillo de los ciudadanos, que seguimos pagando con el IVA, ¿no? Me parece que eso es parte de una trayectoria que ciertamente pues ha estado en estas luchas, pero hay otras también muy antiguas. El mismo caso de Berta Luján, pues representa este sindicalismo que pues era muchas veces perseguido, criminalizado, satanizado, y que fue partícipe de procesos de lucha laboral importantes
desde los años 70. Yo pues crecí un poco con esta referencia, dada mi origen saltillense, de la huelga Cinzas y Funza. En los tempranos años 70, donde, por ejemplo, Berta Luján, su compañero, su esposo Arturo Alcalde Justiniani, pues tuvieron un papel importante en la asesoría de ese movimiento. Entonces, me parece que ciertamente hay una línea de recuperación o de reposicionamiento de estas izquierdas que no necesariamente han sido coincidentes en sus respectivas trayectorias, pero que hoy pues tienen la necesidad no solo de tomar el partido, sino también de darle una definición, porque creo que Morena es una amalgama ahí variopinta, disímbola, donde existe el único punto de convergencia en la figura del presidente López Obrador, pero que no podría considerarse desde ya como un partido con una definición única. Oye, Arturo, aprovecho lo que mencionas de la lucha de Arturo Alcalde, a quien a mí me parece un abogado absolutamente respetable, solidario con los movimientos de los trabajadores. La asesoría legal de los movimientos obreros en México, pues era casi una labor casi de evangelista o de mártir, porque estabas condenado a perderlas todas, a que el poder del dinero de los empresarios hiciera cuanta marrullería en un esquema de administración de la justicia laboral, pues que era muy discrecional y permitía toda serie de arreglos y componendas para darle la razón al que ponía el dinero. Y ahí estaba Berta Luján también. Te pregunto, hay quienes dicen que hay una acumulación de poder de la familia Alcalde Luján o Luján Alcalde, en el sentido de la presencia de la hija como secretaria del Trabajo y otra hija en un cargo importante de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Te pregunto, ¿crees que Berta Luján tiene historia por sí misma y la presencia y la participación para aspirar a ser presidenta de Morena por su propia biografía? Sí, o sea, creo que en todo caso la proximidad de sus hijas, en este caso, al proyecto político de López Obrador es justo por la presencia de Berta Luján, no al contrario. Ciertamente se trata de una de estas familias que han tomado pues un papel protagónico en la llamada Cuarta Transformación. Seguramente no es la única, tenemos los casos, un ejemplo muy claro pues es el de los gobernadores de Tabasco y Chiapas, que son cuñados. La esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, es Rosalinda López Hernández, que es hermana de Adán Augusto, el gobernador de Tabasco, y ella estuvo, pues, ha sido muy mencionada, particularmente para la titularidad del SAT en diferentes oportunidades. No se ha concretado, pero ciertamente me parece que es uno de estos grupos familiares que por diferentes circunstancias, creo que no necesariamente en todas por nepotismo, sino porque son bloques familiares que han tenido más o menos carreras y luchas políticas destacadas, pues han encontrado un espacio en la llamada 4T. Bien, pues Arturo, vamos a continuar con esta plática. Se va a integrar ya en unos minutos Marcela Turati y Pedro Miguel. Por lo pronto vamos a un corte comercial y volvemos para seguir hablando de este y de otros temas. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía en La Octava, donde tenemos como siempre la información, el análisis, el debate sobre los hechos interesantes de cada día o de los días acumulados, como en esta ocasión en la que hablamos sobre todo de lo sucedido ayer y en días anteriores. Particularmente hemos hablado, pues en este momento, sobre la situación interna de Morena. En parte hemos hablado respecto a la marcha de este domingo, la marcha por la paz, la verdad, la justicia, encabezada por Javier Sicilia y algunos de los hermanos Levarón. Hemos hablado con Arturo Rodríguez, periodista de Proceso.
pero con nosotros están también otros integrantes, pues estas mesas que hacemos para tratar de entrar al fondo de los asuntos y tener una visión adecuada de lo que sucede en este entorno. Así es que doy la bienvenida a Marcela Turati, periodista. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias, Marcela. Pedro Miguel, bienvenido. Julio, querido, gracias. Gracias. Marcela Turati, periodista. Ya lo dije, Marcela, así es que lo repito. Reconocida y galardonada, porque Marcela ha ganado muchos premios en ese esquema que he dicho más de una vez, que el periodismo trascendente de estos años difíciles de México lo han hecho sobre todo las mujeres. Las mujeres han entrado a donde luego algunos disquemachines como que no le entramos tanto, como que realmente hay un gran periodismo de mujeres que se ha hecho en estos años recientes, y en ese cuadro está Marcela Turati. Bien, Marcela y Arturo estuvieron en la marcha de ayer domingo encabezada por Cecilia y Levarón. Marcela, ¿qué te llamó la atención? ¿Cómo la viste? ¿Cuál es tu opinión sobre esa marcha? Bueno, yo estuve primero el jueves cuando arrancó en Cuernavaca. Varios periodistas pensábamos que no iba a haber tanta gente, aunque hubo poca gente, pero bueno. Y vimos que en el camino se empezaron a juntar colectivos que eran nuevos, ¿no? Estaba la gente que siempre ha marchado con el movimiento, algunas de las señoras que siempre y que tienen ahora hasta sus propios colectivos, y de pronto aparecieron los de Chilapa. Luego el sábado ya los de Guanajuato, de esta ola de violencia. Y bueno, y eso siempre nos ayuda a tomar un pulso a los periodistas de qué está pasando en el país, por dónde viene la violencia. El domingo, pues lo que habíamos podido ver, pues era una marcha en silencio. Era una marcha donde se notaban ausencias, o sea, se notaba gente, o sea, organizaciones que no estaban, pero también se notaban nuevas personas. ¿Qué ausencias, por ejemplo? Pues siento que ahí se ve un poco la división que hay en las organizaciones de derechos humanos, en los colectivos de víctimas, de cuál debe ser la estrategia que debe seguir el presidente, ¿no? Entonces, hay gente que cree en el tema de justicia transicional. También muchas víctimas lo que quieren es que se invierta todo para búsqueda, otras que quieren comisiones de la verdad. Entonces, estaban marchando, bueno, también algunos de los colectivos de siempre, pero bueno, vimos que los de Ayotzinapa no estuvieron físicamente, pero mandaron los representantes, por lo menos en una parte. Estaba caminando eso en silencio, las mantas eran mesuradas, salvo que de las que decían que esto no es un show, que es parte del sufrimiento. Los de Chilapa especialmente montaron fotos de los últimos eventos en Chilapa, estaban los músicos asesinados también en Chilapa, estaban familiares de tres jóvenes desaparecidos saliendo de un Sanborns en noviembre en Lindavista, y a la altura ya de Bellas Artes, bueno, estábamos viendo que que en Twitter había otra pelea, ¿no? En Twitter había una pelea contra los Levarón, y justo un periodista y yo estábamos platicando de, mira, esto no se ve aquí, eso está en redes, hasta que justo en Bellas Artes, acabando de decirlo, empezamos a ver como los primeros intervenciones de ciudadanos que iban pasando y que empezaron a gritarle a la gente que era vendida, que estaba pagada. Me acuerdo que a un señor lo empujaron, lo sacaron de la marcha, a la siguiente esquina otras, y ya en el Zócalo, cuando se junta esta mesa donde estaban pidiendo firmas para enjuiciar a los expresidentes, y cuando pasa la caravana, porque tenía que pasar frente a Palacio Nacional, es cuando se empiezan a hacer los empujones, los insultos, y pues esto que vivimos muchos periodistas que estábamos ahí, ¿no? Y bueno, y la gente en general, que fue, yo todavía estoy procesándolo, me pareció pues muy violento. Yo no había visto que a una víctima pues, que primero que les dijeran que eran vendidos, o que recuerdo un señor gritando, es que mi hijo está asesinado, ¿no? Porque le reclamaban de por qué estaba ahí, por qué estaba marchando contra el presidente. A la esposa de Javier Valdés diciéndoles, mi esposo no era chayotero, porque empezaron a gritar chayoteros, vendidos. Dice, mi esposo lo mataron por contar la verdad. Y entonces, bueno, todo este
jaloneo, enfrentamiento, quitándole mantas a un señor que pedía pues su hija. Él dijo que tiene leucemia, que es víctima del desabasto en el hospital infantil, y diciéndole, contra él fue mucho, o sea, contra él sí fue mucho el encono, porque decían que era ya criticar la política del presidente. Y bueno, la gente empezó a gritar paz, paz, paz. Los mismos también de la gente que estaba en este módulo empezó a decirles que se retiraran, que abrieran ahí un espacio. Pero pues toda la manifestación, todo el mitin, las voces de fondo eran lárguense, vendidos, fuera Levarón. Y es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador, y al final, cuando ya se fue la gente, él sí se pudo, ¿no? Festejando haberse quedado en el Zócalo. Y pues eso es lo que vi. Arturo, tú estuviste también. ¿Cuál fue tu idea, tu análisis, tu crónica de lo que ahí sucedió? Bueno, yo creo que es coincidente, ¿verdad?, con todo lo que plantea Marcela. A mí me llama mucho la atención esta salutación que se da a los antimonumentos, y muy particularmente en el caso de Ayotzinapa, de los 43, porque el movimiento y Ayotzinapa y el movimiento por los 43 habían tenido una distancia a través de los años. Y creo que el mensaje que ayer da Melitón, que es el que acude al momento del antimonumento, es que pues es un tiempo de unidad de los diferentes procesos de víctimas, y me parece que con una definición muy clara en su mensaje de no ser una oposición política al gobierno, sino de estar buscando alternativas para la paz, para la justicia y para la verdad, que fue la proclama en cada una de estas paradas que se hicieron a lo largo del recorrido. Creo que en la definición, y a mí me llama mucho la atención, porque aquella frase de Javier, de estamos hasta la madre, es sustituida en esta ocasión por un nuevo planteamiento, que es el país sigue ensangrentado, como efectivamente está. Me parece que al último, pues lo que vemos es una expresión donde el común denominador es el dolor, es que quienes estaban ahí son víctimas en su mayoría, o solidarios con ellas, y que más allá de definiciones ideológicas o de posicionamientos políticos, que me parece que los hay muchos, pues no corresponden a un frente de lucha política, sino de pues búsqueda de solución a los miles y miles de casos de víctimas de la violencia en este país. Pedro Miguel, tu punto de vista, por favor. Pues estamos viendo a la sociedad, estamos viendo sectores sociales confrontados, confundidos, y como resultado de una descomposición nacional que pues no tiene precedentes, no tiene recetas para ser resuelta mañana, ¿no? Como decía Marcela, pues hay muchas peticiones en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué viene primero? El esclarecimiento, la justicia transicional, etcétera. Y pues esto genera diferencias. Había gente ahí que estaba pidiendo el procesamiento de Calderón y de Peña Nieto. Yo creo que esa gente también está procesando de esa manera una reacción a 12 años de violencia, ¿no? Y creo que es deplorable que se hayan hecho de palabras y de jaloneos. No podemos estar de acuerdo con eso de ninguna manera, pero también encuentro que es un país que está apenas encontrando, buscando las vías para salir de este horror. Una guerra se desata muy fácil, ¿eh? Felipe Calderón la desató con una declaración.
acabar con ella es muy complicado. Toma mucho tiempo, exige transitar por muchos vericuetos, pasa por muchos conflictos, ahora sí que colaterales, como estos, que afortunadamente pues no llegan a un grado de violencia ni remotamente comparable. Confrontaciones, debates, etcétera. Pero, miren, Bush invadió Irak en 2003. ¡Sigue! Estamos en 2020, hace 17 años, y a los 60 días había declarado, ya gané, ya hay paz, ¿no? ¿Peligroso lo que sucedió en el Zócalo específicamente? No creo que sea especialmente peligroso. Es decir, a ver, hay un movimiento social que sigue estando con el presidente, en el que hay dogmatismos, en el que hay fascinaciones. Hay un movimiento social que cuestiona una estrategia, a mi modo de ver, sin proponer alternativas, pero que tiene problemas, que la gente que está con AMLO lo siente muy hondamente. Es decir, concretamente, 9 años de cuestionamientos desmesurados de Javier Sicilia a López Obrador, ¿no? Asesino, criminal, mesiánico, comparado con Hitler, con Stalin. Todo eso lo ha dicho con Sicilia. Truman, sí señor, en la última carta, ¿no? Entonces, pues mira, yo alguna vez conté en Twitter que en 2011, cuando había surgido el movimiento No Más Sangre, tú lo recuerdas, y pocos meses después mataron al hijo de Javier Sicilia, buscamos colaborar y reunirnos con él, y en una de las reuniones le dijimos, oye, es necesario que insultes a López Obrador. Es decir, el problema no es que estemos con o contra López Obrador, pero ¿sabes qué? La gente que va a tus marchas, la gran mayoría es López Obradorista. ¿Para qué los estás agrediendo? No tiene ningún sentido. Si el tipo, hombre, no tiene la menor responsabilidad en esto. Hoy podemos cuestionar eso, pues lleva 1 año la presidencia. Le decimos, pero ¿para qué lo insultas? Ya en 2011, ¿eh? Sí. Entonces hay una historia de agravios ahí que yo espero que puedan ser superados. Marcela, ¿tuviste elementos o ingredientes políticos de esta índole de organización antiobradorista plena? ¿Te parece una manifestación, la caminata válida y legítima? Y, además legítima, ¿o crees que hay ingredientes políticos, electorales que la enturbian? Mira, yo creo que mucha de la gente que iba no la tomaba como la marcha de Sicilia o de Levarón. Incluso había gente que no comulga, no sé, con ellos, pero que decían, pues en la lógica de las víctimas, que es, nadie me escucha, yo tengo que estar ahí, porque es el momento de sacar mi manta, porque es el momento de adherirme, porque quiero hablar de mi hijo, de mi esposo. Muchas de las gentes están ahí, otras sí eran convencidos, habían acompañado el movimiento durante muchos años, o sea que estaban desde el principio marchando, y creo que era de las pocas oportunidades que tienen las víctimas para manifestarse, ¿no? Pero esto de meter en la ecuación, ¿no? Que era una marcha anti-AMLO, que esa es la parte pues que es difícil, ¿no? De procesar. Yo nunca había visto que se cuestionara hacia las víctimas. Había una señora dando, no sé, su entrevista, porque la gente estaba realmente enojada, y también diciendo esto del juicio a los expresidentes, al hombre que pedía las medicinas, le decían que por qué no lo habían visto marchar cuando la guardería ABC, ¿no? La medicina para sus hijas. Y una señora está diciendo, miren, yo aparezco en esta portada de la revista Proceso, aquí estoy con AMLO y les estoy dando mi petición, pero no me escucharon. Y la interrumpen y le empiezan a gritar, mentirosa, lárgate, tal. Yo no había visto esa reacción. La empecé a ver mucho cuando la masacre a los Levarón, ¿no? Hay mucho en redes esto de pronto ya son los culpables de todo, cuando son mujeres, son niños, y lo que haya hecho su familia, y sea, o sea, lo que haya pasado,
tú no puedes culpar a las víctimas de su destino, y eso es muy calderonista, ¿no? Eso es repetir lo mismo que Calderón trató siempre de decir, y vemos que se hizo mella. Entonces ahora es totalmente todo el tiempo la descalificación, era no verlos como víctimas, sino como opositores políticos, ¿no? Y cualquier crítica, cualquier momento, cualquier resquicio, yo pensaba, esto es como si a doña Rosario Ibarra le dijéramos, oiga, no, usted tenía solo derecho a marchar cuando Echeverría y hasta que se acabó el PRI. Y yo la vi en las marchas junto a Fox, o sea, con Fox, pidiendo lo mismo, o sea, la lógica de las víctimas de tu hijo está desaparecido y es una tortura diaria, que no haya justicia y que te están difiriendo y que no te están, o sea, y que hay casos que parecen prioritarios y otros casos que quedan para después. Pues no le puedes pedir a una víctima, oiga, compórtese bien y espérese un año, año y medio a que la lógica de la violencia acabe, ¿no? Ahora vemos nuevos casos, vemos que fue un año muy violento y este grupo pues presentó un cuadernito que es de justicia transicional, que trae esto de comisiones antiimpunidad, que trae comisiones de la verdad, que trae toda una reformulación del aparato de justicia, porque no vemos un cambio en la justicia. Eso sí, o sea, la justicia no ha cambiado y sin eso sabemos que esta es una fábrica de víctimas, porque pareciera desde siempre que la política de Estado, que no sea, los engranajes siguen iguales, es la impunidad, ¿no? Entonces, si la política de Estado es la impunidad y hay unos golpes contra la corrupción, pero no vemos que haya nada para prevenir desapariciones, para prevenir masacres, para que nos avisen por qué carreteras no se pueden pasar, para prevenir un poco lo de Chilapa, que calcinen a 10 músicos. Sabíamos desde días antes, porque el presidente municipal el de Sonora, de Agua Prieta, estaba señalando que estaban peligrosas las carreteras, que había enfrentamientos. Si no hay una política para prevenir que una familia no pase porque la van a acribillar, bueno, esa es la cosa. Por eso digo, la lógica de las víctimas es diferente. Hay que sacarlas de esta ecuación, de esta polarización, y pienso, como dice Pedro Miguel, debería haber un llamado a la unidad. En esto sí, en esta crisis de derechos humanos y en este contexto tan violento, no podemos permitir que se calle además a las víctimas y a quien sea. O sea, nadie por pensar que no tienen derecho porque están abonando o están en contra de un presidente, ¿no? Voy a regresar con Arturo Rodríguez para preguntarle a él y a los demás participantes si estamos entrando en una espiral de polarización que puede ir generando escenarios conflictivos, preocupantes, pero eso lo haremos luego de esta pausa que ahora realizamos. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía. Seguimos en esta mesa con Arturo Rodríguez, Marcela Turati y Pedro Miguel. Arturo Rodríguez, ¿crees que estamos entrando en una espiral de polarización? Yo creo que esa espiral ya está y forma parte de un proceso largo, que ciertamente creo que tiene un punto de inflexión y de crecimiento en 2006. Creo que hay una gran cantidad de personas, un gran sector poblacional que reclama justificadamente pues un pasado de corrupción, de muerte, de descomposición, que tiene nombres y apellidos, dado que los presidentes han sido los responsables en gran medida de esos procesos, y que como parte de ese hartazgo y de esa convicción e inclusive esperanza porque las cosas cambien, ha tenido pues la definición de respaldar un proyecto político que es el que ahora está en la presidencia de la República, y que tiene una tribuna este presidente desde la cual pues suele mantener viva esta idea de un pasado pues que todos conocemos, de tal suerte que aquello pareciera que aquello que no coincide con lo que el presidente plantea o con lo que su gobierno está realizando es porque se ubica del lado de ese pasado tremendo, ¿no? Entonces,
A final de cuentas, lo que yo consideraría es que en los diferentes frentes de la sociedad mexicana existe una necesidad de evolución política, de comprensión de que estas realidades en nuestros tiempos no son de dos lados nada más, sino que hay todo un abanico, a veces dentro del propio gobierno, el presidente lo ha dicho, ¿no? Hay choques ideológicos dentro del gabinete y en sus equipos, y que hay que aprender a comprender cada proceso en su justa dimensión. No siento yo que esta polarización vaya a ser definitiva por el momento, pero hay situaciones en las que sí me parece preocupante. Pedro Miguel, ¿crees que hay una espiral de polarización? Sí, desde luego. Y yo sí atribuyo la responsabilidad de esta espiral a la reacción y a sus medios. Les pongo un ejemplo muy simple. A fines del año pasado, todavía en la transición, el hoy presidente López Obrador presenta un plan de paz y seguridad de 8 puntos. ¿En qué se centraron los medios en el punto 8º, la Guardia Nacional? Estás haciendo lo mismo que los otros, militarizar el país. Y los otros 7 puntos se los pasaron por el arco del triunfo. Entonces, a ver, claro, esto induce nociones absolutamente falsas, ¿eh? Les pongo un ejemplo de hoy. ¿Qué dice Denise Dresser? Mientes cuando acusas a Sicilia de que no se pronunció contra García Luna. Sí se pronunció. El presidente en la mañana nunca habló de Sicilia. Dijo, hay organizaciones convocantes. Y sí, hay 2. Causa en Común y Movimiento Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, que eran las fachadas civiles de García Luna, por Dios, que recibieron dinero de la Secretaría de Seguridad Pública, colocaron familiares en cargos, que colocaron familiares y sobre todo que le dieron una cobertura política, ideológica y propagandística al populismo penal del Calderonato. Más penas de muerte, córtenles la mano, acábenlos, elimínenlos. Eran convocantes de la marcha de hoy. Es decir, estas cosas disparan a la banda, ¿no? Estas cosas obligan a ser muy cuidadosos, pero la polarización está ahí y viene de un lugar muy concreto, ¿eh? Marcela, espiral de polarización. Pues sí vemos que se cierran los espacios para el diálogo, ¿no? Que la gente nos está escuchando. Bueno, ya lo vimos, ahorita estabas leyendo ya todas la tundiza que te están dando y nos están dando por Twitter en este momento, aunque sé que el Twitter no refleja lo que pasa realmente en la calle, ¿no? No sé si se pide libertad de expresión, pedimos que no maten a más periodistas, y lo hemos vivido, ¿no? Pues de inmediato nos acusan de opositores. Si cuestionamos, ¿no? Lo que todos estos, no solo estos ataques, habíamos hecho una columna, por ejemplo, Javier Garza y yo, sobre por qué estamos debatiendo en este momento si los ataques en Twitter y tal, cuando ese día se habían metido a la casa de Lidia Cacho, cuando esa semana habían asesinado a 3 periodistas. ¿Por qué estamos en esa lógica cuando deberíamos de estar en la otra? Pero es esto, ¿no? Y de todos modos no se está escuchando el mensaje, se está atacando de inmediato al mensajero. Y eso es muy preocupante. Preocupante también, o sea, que no hay un llamado como a la unidad. Y las sociedades polarizadas ya vemos cómo terminan, ya vemos que no abona en nada en qué pueden terminar. Entonces sí creo que tenemos que entre todos buscar cómo salirnos de esta lógica de opositores o no a quien trata de expresar que está en contra de un megaproyecto, a quien dice, bueno, pues que van a pasar por mis tierras, que no son enemigos políticos, que se respete este debate, ¿no? Pedro Miguel mencionaba el papel de los medios de comunicación o cierto segmento de ellos como causa de ese envenenamiento, de esa discordia que se va instalando o ya tiene mucho tiempo instalada.
¿Cómo han ido los medios en esta etapa? Podemos, aprovechando la presencia de 3 compañeros periodistas, ¿cómo lo has visto? Empiezo por ti, Arturo. Yo creo que la mayoría de los medios están en un proceso de ajuste. No sé, en muchos, naturalmente hay excepciones muy contadas, no se logra entender el momento. Es decir, ha habido a través de la historia una lógica de la relación, particularmente de los empresarios, de los medios, que eso también es bien importante, porque a final de cuentas son los empresarios y los directivos de los grandes medios los que en todo caso pueden o no encauzar procesos editoriales, aunque luego son las plumas o los visibles los periodistas, ¿no? Y a veces los reporteros en la calle. ¿Sí? Pero creo que están en un proceso de ajuste, es decir, había una conducta del viejo ecosistema mediático, que solía tener un servilismo a quien estuviera en el poder, fuera quien fuera. Pues esto formaba parte esencial del reparto y la asignación de publicidad oficial, y hay que decirlo, de otros negocios al amparo del poder, porque también muchas de estas empresas están metidas en muchos negocios que se apuntalan en la fuerza de la primera plana y de los titulares en los medios masivos. Entonces, esa es una parte. La otra es que entonces no saben cómo entrarle, porque a final de cuentas ya no hay tanto dinero, ya no hay, hasta donde yo sé, no entiendo que ha habido algunas expresiones, pero yo no tendría ninguna evidencia para afirmar que se haya marcado línea o censura desde la presidencia de la República o desde alguna instancia gubernamental, como solía ser en el pasado, y entonces no se entiende muy bien el momento, ¿no? ¿Qué está pasando? Si no me hablan, si estaba acostumbrado a que me dijeran, oye, mete al secretario fulano, etc. Entonces esa es una parte. La otra creo que tiene que ver con una posición que compromete un tanto en esta misma lógica de que todo aquello que no sea conforme a la posición oficial es oposición, que comentaba Marcela, que está perjudicando ejercicios y procesos de libertad de expresión que tienen mucho tiempo, ¿no? Y a periodistas que han tenido un desempeño profesional y una trayectoria que considero que es intachable. O sea, no podemos permitir que a todos nos pongan en un mismo esquema como chayoteros, o que a todos nos pongan en un mismo esquema como opositores. Creo que los ejercicios de libertad de expresión, los procesos informativos, la forma en la que se jerarquiza la información bajo las técnicas y los procedimientos que competen a nuestro oficio, pues tienen que mantenerse a buen resguardo de las dinámicas políticas. Entonces creo que es un momento complejo en esos dos sentidos. Pedro Miguel, por favor. Pues yo concuerdo contigo, es decir, los medios en México están viviendo un reajuste. Es el país el que está viviendo un reajuste, ¿eh? Pero ¿cómo se están portando los medios en general? Con un gran desconcierto. No entienden lo que está pasando. Yo creo que no entienden, y creo que la falta de dinero nubla el criterio. Mira, la falta de dinero nubla el criterio, pero sobre todo, Julio, estamos superando lógicas en todos los ámbitos, en el ámbito legislativo, en el ámbito mediático, en el ámbito político, en el económico, en el institucional, se está tratando de romper una serie de cosas. Y las transformaciones provocan mucha incertidumbre y mucha angustia. Y los momentos de gran transformación se viven como contradictorios, como retrocesos, avances, confusión. Hay confusión, en efecto. O sea, cuando quieres cambiar un país, las cosas son obligadamente confusas, contradictorias. Hay problemas, desde luego que hay problemas. No quiero decir que todo esté bien. Quiero decir, bueno, estamos en un proceso de transformaciones hondas que involucra a los medios, desde luego, y a su relación con el poder, pero que además se nos encabalga con una transición tecnológica. Bueno, pues sí, claro, que es otro asunto. Y claro. bueno, imagínate, pues doble angustia, es decir, por un lado el Estado ya no me da mi chayo, y por el otro lado
las redes sociales me están quitando mis audiencias. Eso es un problema. Marcela. Bueno, coincido. También vemos todo este nuevo movimiento de youtubers. La gente necesita y está pidiendo otras formas, ¿no? de dónde sacar información. Vemos todo esto, pero también pienso que estamos viviendo un momento muy complicado. También es por este tema que estamos hablando, por ejemplo, la marcha, la polarización. Pues las descalificaciones, como decía Arturo, primero pues desde la tribuna del poder, que las escuchamos semana a semana, descalificando investigaciones periodísticas muchas veces serias, sin pruebas, que luego resulta que sí, así quitan al funcionario, pero no hay nadie pide perdón de, bueno, me equivoqué, si era cierto que este superdelegado estaba haciendo tranzas Y lo que vemos es que esto se está reflejando en la calle, que están llamando a todos chayoteros, a todos vendidos. Hay un enojo muy fuerte, lo veíamos en la marcha, y vuelvo a la marcha de ayer, estos gritos contra todos los periodistas, y esto no abona nada y es muy peligroso en el país donde más periodistas matan en el mundo. Entonces, crear esta idea de que todos los periodistas son malos, y que porque es el derecho a réplica, decir casi en cadena nacional diariamente, el derecho a réplica, cuando, no sé, un reportaje lo podían haber leído no sé cuántas personas y es desproporcionada el derecho a réplica que se dice, ¿no? Y que esto abona, afecta y pone en más riesgo a los periodistas, porque decimos, y lo vemos cada vez más, o sea, si alguien, si a cualquier funcionario se le ocurre copiar diariamente lo que pasa, lo que se está diciendo, si cualquier policía ve a un periodista, y pues claro, es alguien casi despreciable, ¿no? O sea, los adjetivos que se han usado de lo del bozal, o sea, como si fueran perros, y bueno, y todos los que ya sabemos, pues creo que ponen en más riesgo a los periodistas, y todo eso sumado a la crisis económica, a que las nuevas políticas que habrá de asignación de presupuesto que siguen sin ser transparentes, y vemos también muchos medios haciendo maromas, y de pronto vemos que los malos ya son buenos, que los malos ya son asesores y ya son consejeros, y los que siempre mentían ya están del otro lado, y de pronto los que hacían periodismo crítico ya son opositores. Entonces, claro, está el fifís, y entonces el río está muy revuelto, y digo, eso es peligroso. Nos quedan 2 o 3 minutos. Río revuelto finalmente puede ser lo que vaya a suceder en el resto del año, Arturo. Pues seguramente, creo que también es parte de este proceso de ajuste. Yo añadiría que hay una situación en la que creo que también pues hay grandes retos para el periodismo, ¿no? Y que hay que tomarlos. Es decir, en un contexto como este, creo que hay muchísima materia para hacer investigación, para hacer el periodismo, pues que siempre hemos hecho algunos y otros que hemos aspirado a hacer. Entonces, me parecería que es también una oportunidad, porque así son los procesos y los ejercicios de libertad. Río revuelto, el 2020. Yo estoy en desacuerdo con Marcela. A los periodistas no los matan los PG zombies, sino los poderes fácticos. Pues sí hay agresiones. Afectados. A ver, ha habido agresiones deplorables, condenables. Creo que las violencias verbales, incluso solo verbales, son condenables. Y físicas desde 2006, Pedro, con todo respeto, ¿no? Sí, a ver, pero mira. Inclusive con muchos compañeros de la jornada. Sí. Y es deplorable, y es condenable, por supuesto, y es inadmisible. A ver, pero el riesgo de muerte de los periodistas en este país no depende de que el presidente te descalifique o no. Depende de que te cruzaste en el camino de los intereses de una corporación criminal enquistada o no en un poder local o no. ¿Por qué son así? Cuando ya se va a acabar el programa, es cuando se pone todo esto sabroso. Digo, ¿de qué se trata? ¿O qué? Voy a tener que invitarlos para el próximo lunes. Ojalá y vengan y hacemos una mesa sobre puro periodismo.
Era plan con maña. Sí, ya te caché. Marcela, por favor, cierra en medio de estos comentarios que ya te los comentaré lo que viene aquí. Hasta panista dicen que has de ser tú. Pero bueno, por favor. Río Revuelto. No, lo que decías, si esto viene y si esto va a marcar el año, yo esperaría que no, yo esperaría que nos podamos escuchar, nos podamos sentar y de verdad, o sea, pensaba ayer si las personas que estaban ayer gritándole a las víctimas que eran buitres o tal, si lograran sentarse y escuchar un lado y otro, porque el otro también tiene muchos miedos, porque las reacciones eran muy fuertes, porque hablaban del litio, porque hablaban del despojo, porque hablaban, o sea, y lo cargaban ahí a la marcha. Entonces, si pudiéramos realmente desmontar esto, que hubiera un llamado, un liderazgo hacia la unidad y nos pudiéramos escuchar, yo creo que esto caminaría mejor, pero esto de ver en el otro siempre al enemigo, al opositor o al golpista, creo que no ayuda. Y bueno, pues tendremos que ver nuestras redes sociales al rato para ver. Sí, que están intensas y cargaditas. Bueno, pues ojalá y tengamos la oportunidad de advertir o de señalar toda esta serie de pues los factores múltiples que inciden en el ejercicio periodístico y que nos permiten estar pues justamente analizando, debatiendo, informando de lo que sucede en todo este medio. ¿Buena cara al 2020, Arturo? Claro, como siempre. ¿Buena cara? ¿O no tanto? ¿Cómo la ves? ¿Complicado el asunto? Está complicado. Pedro, ¿complicado? Complicadísimo, pero creo que hay que ponerle buena cara. Bueno, pues pongamos buena cara. Ojalá y nos acepten el próximo lunes o en el día que acordemos que podamos hacer una mesa concreta sobre periodismo y sobre eso platicaremos. Por lo pronto, muchas gracias, Marcela. Gracias. Muchas gracias, Pedro Gracias. Miguel. Gracias, Arturo. Gracias, Julio, un gusto. Gracias a ustedes que nos han seguido. Nos vemos mañana de 1 a 3.